Floricanto presenta. Muy buenas noches, hermanos. Nuevamente nos encontramos en este espacio para orar a partir de la palabra del Señor. Pues espero que hayan tenido una muy bonita semana y pues ahora pues comencemos a disponernos para encontrarnos con el Señor, ya que hemos dispuesto este tiempo, este momento para encontrarnos con Él. Te invito a que puedas ir a tu Sagrada Escritura, a tu Biblia, y que busques en el Evangelio según San Lucas el capítulo 24, versículos del 35 al 48. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48. Y ya que vamos teniendo nuestra Sagrada Escritura lista, te invito a que vayamos disponiendo nuestra persona. Préstale atención a tu cuerpo, toma una postura que te ayude en este momento de oración. Si necesitas relajar, estirar un poquito, haz una inhalación profunda y exhala. Y préstale también atención a lo que hay en tu corazón, las emociones, los sentimientos con los que hoy terminas esta jornada. Reconoce cómo estás, la manera como hoy vas a escuchar la palabra de Dios. Y haz una inhalación profunda, exhala y ve entrando a tu centro más profundo, a lo más interior de tu corazón, allí donde solo Dios y tú se encuentran, en la intimidad, en la confianza. Y ahí, de cara a este buen Dios que te ama, reconoce su presencia, reconoce que hoy estamos aquí, en Él, frente a Él. Date cuenta de cómo estás frente a Él y haz el esfuerzo por intentar disponerte a escucharle. Desde tu situación, intenta abrir tus oídos y tu corazón para recibir su palabra y sabiendo que esto también depende de la obra del mismo Dios. Te invito a que puedas invitarle a que envíe su espíritu. Pídele su espíritu de amor, este espíritu que nos ayuda a avivar nuestro corazón, a escuchar su palabra amorosa y a que esta palabra tenga vida en nosotros. Pídele este espíritu de amor que sea el que guíe esta oración y el que nos guíe a nosotros para hacer vida su palabra. Te invito a que juntos podamos decir: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus divinas inspiraciones
para que sepamos gustar lo que es bueno y gocemos de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y vamos ahora a nuestro texto, Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban comentando todo esto cuando se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz con ustedes. Sobresaltados y asustados, creyeron ver un espíritu, pero él les dijo: ¿Por qué se turban? ¿Por qué alberga dudas su mente? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Pálpenme y piensen que un espíritu no tiene carne y huesos, como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como no acababan de creérselo a causa de la alegría y estaban asombrados, les dijo: ¿Tienen aquí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pescado. Lo tomó y comió delante de ellos. Después les dijo: Lo ocurrido confirma las palabras que les dije cuando todavía estaba con ustedes. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Entonces abrió sus mentes para que comprendieran las escrituras y les dijo: Está escrito que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Deja un momento que esta palabra resuene en tu interior. Date cuenta de aquello que llama tu atención, de aquella frase, palabra que provoca eco en ti. Y si estás en familia, te invito a que puedas compartirla en voz alta. Vamos a leer nuevamente este texto. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban comentando todo esto cuando se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz con ustedes. Sobresaltados y asustados, creyeron ver un espíritu, pero él les dijo: ¿Por qué se turban? ¿Por qué alberga dudas vuestra mente? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Pálpenme y piensen que un espíritu no tiene carne y huesos, como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como no acababan de creérselo a causa de la alegría y estaban asombrados, les dijo: ¿Tienen aquí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pescado. Lo tomó y comió delante de ellos. Después les dijo: Lo ocurrido confirma las palabras que les dije cuando todavía estaba con ustedes. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés,
en los profetas y en los salmos acerca de mí. Entonces abrió sus mentes para que comprendieran las Escrituras, y les dijo, está escrito que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Este texto que ahora leemos es ya el último capítulo del Evangelio según San Lucas. Eh, es más, ya solo nos faltan unos muy pocos versículos para que se acabe este Evangelio. Eh, ya nos está enmarcando dentro del acontecimiento de la resurrección. Es más, lo está haciendo casi una continuación del episodio de los discípulos de Maús. De hecho, así empieza el texto que hoy hemos leído. Los discípulos de Maús, que iban tristes de Jerusalén hacia su tierra, se encuentran en el camino a Jesús, no lo reconocen. Él en el camino les empieza a compartir estas escrituras, les explica de qué manera el acontecimiento de Jesús es un cumplimiento de las escrituras. Llegan a la posada, le invitan a que se quede y lo reconocen al partir el pan. Estos discípulos regresan inmediatamente a Jerusalén y esto que vivieron en el camino hacia Emaús lo dan a conocer a los discípulos reunidos en Jerusalén. En medio de este compartir la experiencia del resucitado de los discípulos de Maús, es que nos encontramos con esta aparición del resucitado que hoy leímos. Después de este apartado, ya propiamente es la promesa de Pentecostés, la promesa de la venida del Espíritu Santo. Entonces, así en un esquema general, lo que nosotros podríamos ver en el episodio de hoy es la experiencia del resucitado que está teniendo la comunidad de los discípulos en miras hacia continuar la misión de Jesús de cara al recibir el Espíritu Santo. De hecho, ya nos conecta al final de este texto con la experiencia de ser testigos de lo que se ha visto, ¿no? Entonces, vamos poco a poco, como solemos, pues comentando este texto que hemos leído y viendo algunas luces al respecto. Eh, a Jesús se le ha reconocido en Emaús al partir el pan. Esto ya es muy interesante, porque recordemos que la fracción del pan en Jesús no solamente es un símbolo al momento de comer. Cuando nosotros recordamos la experiencia en la última cena, en el Evangelio de Lucas, en los sinópticos, podemos recordar cómo esta fracción del pan, tomar el pan y partirlo, es un signo de la entrega que Jesús hace de su vida, ¿no? Es un signo que condensa toda la experiencia de encuentro con Jesús. No solamente es algo previo a su muerte, esta experiencia del pan fraccionado, lo que hemos llamado como Eucaristía, es un signo en el que Jesús quiere darle a entender a los discípulos qué sentido tiene su vida entregada. ¿Qué sentido tiene que Jesús haya desgastado su vida, entregado su vida para la construcción del reino, para darnos vida a nosotros? Y entonces, pues este pan, ojo, tiene como, como significado este cuerpo, ¿no? En nosotros, de hecho, ya en la Eucaristía decimos, este pan que se convierte en cuerpo de Cristo. Y recordemos esto de cuerpo porque ahorita aparece el cuerpo que tiene que ver con lo que puedo tocar de la otra persona, lo que miro, lo que percibo del otro, ¿no? Entonces, partir este pan, este cuerpo entregado, esta historia,
que he compartido con ustedes y que es la que entrego. Esto es lo que ha permitido a los discípulos de Maús reconocer a Jesús. Y en medio de compartir esto, Jesús se aparece, ¿no? Se presenta en medio de la comunidad de discípulos y comienza diciendo, la paz con ustedes. Comentábamos un poquito ya la semana pasada cómo este mensaje de paz muchas veces viene después de que los discípulos han tenido miedo. Este miedo que es el que impide confiar en el Señor, este miedo que es el que impide seguir al Maestro, y pues vemos también en este texto que es algo que tiene la comunidad, ¿no? Y de cara al miedo, el mensaje, la primera palabra de Jesús es la paz. La paz esté con ustedes. Nos dice el texto que estos discípulos están sobresaltados y asustados porque creen ver un espíritu, creen ver un fantasma. Es decir, eh, estos cuentos de aparecidos, pues ¿qué pasó? O sea, ¿quién es este que llega a nosotros? Fíjense cómo empieza un poquito a volar la imaginación y Jesús interviene, ¿no? ¿Por qué se turba? ¿Por qué alberga duda su mente? ¿No? Y me conocen, saben quién soy, han compartido conmigo, vean que soy yo. ¿Por qué están pensando que son cosas raras, que son cosas extrañas? Y fíjense, remite al cuerpo. Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Pálpenme y piensen que un espíritu no tiene carne y huesos, como ven que yo tengo. El cuerpo es, para la mentalidad hebrea, tiene que ver con la presencia de la persona, ¿no? El cuerpo es lo que nos permite entrar en contacto con el otro. El cuerpo, que es lo efímero, que es lo que se acaba, pero que es el que sirve de contacto con el otro. El cuerpo es la presencia de una historia compartida. Eh, yo he compartido contigo, tú me ubicas, tú te has relacionado conmigo a partir de mi cuerpo. Y fíjense cómo presentar al resucitado con su cuerpo tiene que ver no solamente con decir no soy un fantasma, no soy algo eh, extraordinario y que no tiene nada que ver con nosotros, sino dense cuenta que soy cuerpo, que soy carne, que soy hueso, que soy el Jesús con el que se han relacionado. Soy Jesús con el que han compartido una historia. Soy el Jesús con el que han caminado por Galilea, con el que entraron a Jerusalén. Soy el Jesús con el que han platicado, con el que han compartido la mesa. Soy el Jesús con el que se han encontrado, ¿no? Entonces fíjense cómo eh, este cuerpo tiene la virtud de decir, este que están viendo ahorita es el Jesús con el que han compartido una relación. Soy el Jesús con el que han compartido una historia. Y dicho esto, les muestro las manos y los pies. Vean, pálpenlo, soy yo. Pero estos discípulos ya no es por sobresalto y susto, ahora es por una alegría por la que dejan, no creen, no terminan de creérselo de tanta alegría. Están pasmados, están sobresaltados de alegría y no terminan de creer. Y entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Comparte la mesa con ellos. Jesús que ha compartido la mesa a lo largo de su ministerio. Jesús que, recordemos, esta mesa es el espacio de comunión, es el espacio en el que se comparte la intimidad, es el espacio donde se sientan solo las personas cercanas, ¿no?
Jesús ha predicado en torno a la mesa a sus discípulos. Esta última cena en torno a la mesa es el momento de intimidad en el que Jesús les comparte lo más íntimo, el sentido de su entrega a sus discípulos. Han visto con mi cuerpo, que soy yo, soy cuerpo, soy esta persona con la que han compartido una historia y estoy todavía entrando en comunión con ustedes. Vamos a sentarnos a la mesa. Vamos a seguir compartiendo. Esta historia compartida no se terminó. Sigue siendo una historia compartida. Y entonces le ofrecen el pescado, lo toma y come delante de ellos. Hasta aquí ha sido un momento como de mostrar la identidad de este Jesús que se ha presentado. ¿Es un Jesús resucitado? Sí, pero este resucitado es el mismo Jesús que ha compartido con ellos y es un Jesús que sigue compartiendo con ellos. No, no se trata de que tras la resurrección Jesús cortó vínculos con los discípulos, sigue siendo el mismo Jesús y sigue siendo un Jesús vinculado con sus discípulos. Después de esto, ya que caímos en la cuenta de quién es Jesús y que sigue siendo el mismo Jesús que nos ha fascinado y con el que hemos caminado, nos empieza ahora a compartir la palabra. Lo que ha pasado eh, confirma lo que ya les había dicho. Dense cuenta de que no es algo que hubiera estado secreto, que no les hubiera dicho nada. Recuerden. Y nosotros, ya que conocemos el Evangelio de Lucas, recordamos que ya les había avisado a sus discípulos durante el camino hacia Jerusalén qué es lo que le iba a pasar, ¿no? Jesús ya había presentado lo que le iba a suceder en el compartir este reino de Dios. Era necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Y aquí hay un elemento interesante. Cuando los judíos hablan de su escritura, de su sagrada escritura, ellos no dividen la escritura en Antiguo y Nuevo Testamento. Esa es la manera cristiana de presentarlo. Los judíos lo presentan en tres bloques que tienen que ver con la ley, con los profetas y los otros escritos. Aquí llama la atención que presente justamente la ley, los profetas y uno de estos escritos, ¿no? ¿Qué podríamos decir de esto? Jesús, con lo que ha pasado, Jesús con la entrega que ha hecho de su vida y la resurrección que el Padre ha realizado en su Hijo, es el cumplimiento de toda la palabra. Es el cumplimiento de toda la escritura. La ley de Moisés, los profetas y los salmos encuentran su cumplimiento en Jesús, que ha entregado su vida y ha resucitado. Esto podríamos decir, pues ya se culminó en Jesús, pero podríamos pensar algo también. Esta historia no es otra que la que Dios ha realizado desde la creación y que sigue realizando hasta nuestros tiempos. En el designio amoroso de Dios, desde el principio, está pensando cómo entregarle vida al ser humano, cómo planificar al ser humano a través de su amor entregado y compartido. Jesús en su entrega, Jesús en su resurrección, no es otra cosa sino el pleno cumplimiento del amor que desde el principio y para toda la eternidad Dios quiere compartirnos. Entonces abrió sus mentes
para que comprendieran las Escrituras. Jesús les presenta esto y le da la claridad. Desde luego, si nosotros leemos el Antiguo Testamento, no vamos a encontrar una cita en la que diga Jesús va a morir y resucitar. Y lo que nos presenta el evangelista Lucas es toda esta historia de salvación que ha habido entre Dios y su pueblo, toda esta historia que ha realizado Yahvé hacia su pueblo, es un camino que llega a su cumplimiento, a su plenitud en Jesús, la vida del Hijo entregada por amor para darnos vida a nosotros. Y vamos a ver lo que sigue, unas notas algo interesantes, bastante interesantes, mejor dicho. Y les dice, está escrito que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día. Ojo, porque esto está presentando el núcleo de la fe de los cristianos, ¿no? Si nosotros recordamos a Pablo, si recordamos escritos cristianos, podríamos poner los ojos en algo que hemos escuchado y llamado como el querigma, ¿no? Como el centro del mensaje cristiano, como el núcleo de esta buena noticia y que tiene que ver con esto. Jesús que ha muerto y que ha resucitado. Un Jesús que ha muerto por entregar amorosamente su vida. Un Jesús que por ser fiel al Padre, por ser fiel al designio amoroso de su Padre, por compartir y mostrarnos este Evangelio, esta fuerza de salvación que Dios quiere realizar en cada uno de sus hijos, ha llegado hasta las últimas consecuencias entregando la vida, y el Padre que no es indiferente a esta fidelidad de Jesús. El Padre que mira con ojos amorosos a su Hijo y no se queda callado ante la muerte. Un Padre que toma esta vida entregada y la vuelve a levantar, que le vuelve a dar vida. Este Padre que lleva a la plenitud esta vida entregada. El Padre que resucita a Jesús como signo de fidelidad. El Hijo que entrega amorosamente su vida por fidelidad al Padre, y el Padre que reconstituye una vida que lleva a su plenitud la vida por fidelidad al Hijo. Y fijemos lo que sigue. Y que se predicaría en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones. Es decir, esta experiencia de una vida entregada por Jesús y esta experiencia de constatar la resurrección realizada por el Padre en Jesús nos lleva a predicar en el nombre de Jesús una conversión. Una conversión, un cambio de corazón, un cambio de mentalidad, un volver a poner nuestra mirada en Dios. Pero ojo, una conversión que lleva al perdón de los pecados. Como discípulos de Jesús, tomar la experiencia de muerte y resurrección de Jesús es continuar la predicación de un cambio de corazón, de un cambio de mentalidad, de un volver a poner los ojos en Dios, en el Padre, para vivir el perdón de los pecados. Claro, podríamos decirlo a nivel personal, claro, empieza por nuestro cambio y también es dar noticia de esta buena noticia, dar cuenta de este perdón que ya está realizándose en Jesús, en el nombre de Jesús. Y es fabuloso que es para todas las naciones. Nadie queda excluido de este perdón. Nadie está fuera de este gran acontecimiento.
Todos estamos llamados a mirar, a contemplar a Jesús muerto y resucitado y a poder volver nuestra mirada hacia el Padre y vivir, experimentar, compartir el perdón de los pecados. Y con lo que hemos terminado este texto, ustedes son testigos de estas cosas. Discípulos, seguidores de Jesús, ustedes son testigos de lo que está pasando. Ustedes que han mirado a Jesús, ustedes que han compartido una historia con Jesús, ustedes que han palpado la salvación realizada en Jesús, ustedes que han experimentado este perdón de los pecados. Ahora, ustedes son testigos. Testigo no solamente en el sentido de que lo hemos visto y ya. Testigo es el que da testimonio. Testigo es el que da cuenta de aquello que ha experimentado. Discípulos, seguidores de Jesús, amados del Padre, amados de Jesús, somos testigos de la entrega amorosa de Jesús. Somos testigos de su resurrección. Somos testigos de la inmensa misericordia que Dios tiene con nosotros. Deja que estas palabras resuenen un momento en tu corazón. Deja que esta palabra vaya haciendo eco en ti y date cuenta de qué te dice a ti en tu vida, en tu historia. Mira en tu propia historia de qué manera has experimentado a Jesús presente, cómo se ha presentado en tus sobresaltos, en tus miedos, de qué manera Jesús te ha compartido su paz, de qué manera reconoce su presencia en tu historia, de qué manera has experimentado la entrega amorosa de Jesús en tu vida, de qué manera te ha dado vida, de qué manera has constatado la alegría y el gozo de su resurrección, de qué manera has experimentado la misericordia de Dios. ¿Y cómo has sabido compartir esta experiencia? ¿Cómo has sido testigo de lo que Dios ha hecho en ti? De cara a esto que vas descubriendo en ti, en tu historia, vuelve tu mirada hacia Dios y permítete expresarte. Date cuenta de qué es lo que quiere decir tu corazón tras oír la palabra de Dios. ¿Qué le respondes? ¿Qué le dices hoy a tu Padre? ¿Qué le dices a Jesús?
Padre, gracias por volver a recordarnos la resurrección de tu Hijo. Muchas veces sigo sin comprender la manera en que Jesús es tu Hijo. Sigo sin entender la manera como actúas y la manera como tu Hijo da testimonio de tu amor. Muchas veces quisiera pensar que cuando actúas todo va a ir bien. Muchas veces quisiera pensar que cuando estoy cerca de ti, cuando cumplo tu voluntad, cuando me comprometo a tu servicio, no habrá problemas ni dificultades y que todo va a ir bonito y bien. Y muchas veces, como los discípulos, cuando me doy cuenta de que no siempre es así, cuando constato cruz, muerte, dejo de reconocerte. Me turbo, me espanto. Y en medio de esas dificultades, Padre, a veces, incluso cuando te me presentas, incluso cuando actúas, no te creo. Prefiero pensar que es una ilusión. Prefiero pensar que es una falsa esperanza. Mi corazón se endurece y dejo de reconocerte. Gracias, Padre, porque hoy con tu palabra, Jesús me recuerda que mirar lo que ya has hecho en mi historia, recordar la manera como me has acompañado, es una manera para saber que no me abandonas. Me quiero decir, Padre, que creo en ti, que creo en tu resurrección, que creo en tu amor, porque me lo has estado mostrando toda mi vida. Y hoy que lo necesito, hoy que no lo veo, hoy que me cuesta descubrirlo, puedo confiar que no me abandonas, porque no me has dejado solo en este camino. Eres tú, Padre, es tu Hijo, es tu Espíritu, que están conmigo y sé que me aman y no me dejan. Gracias, Padre, porque hoy también me recuerdas que tú solo haces una cosa, amarnos. Y lo que has hecho en tu Hijo no es diferente a lo que has hecho siempre, amarnos. Tu Hijo lo ha mostrado en plenitud. Tu Hijo lo ha hecho realidad entre nosotros plenamente. Lo que ha hecho Jesús, amarnos, mostrarnos tu amor, es lo que tú siempre has querido hacer en nosotros. Hoy puedo decir, tengo un Dios que me ama
y que no ha hecho otra cosa desde el principio y que no hará otra cosa hasta el final que amarme. Gracias, Padre. Me siento conmovido. Y hoy también, con tu palabra, recuerdo que soy testigo. Si me has permitido experimentar tu amor, si hoy tu palabra, tu Hijo, me muestra y me hace tomar conciencia del inmenso amor que me tienes, de la misericordia que has tenido conmigo, es para que me haga partícipe de este proyecto, para que pueda compartir con mis hermanos lo que tú ya estás haciendo en mí y en ellos. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Si tienes algo más que decir, deja que tu corazón se exprese, que se lo diga a tu Padre. Y déjate mirar por este buen Dios y date cuenta de lo que está haciendo hoy en ti. Date cuenta de lo que Dios con su mirada y su palabra están queriendo y ya están haciendo en ti. Date cuenta si hay alguna manera en la que podrías unirte a este obrar de Dios. Algún gesto, alguna acción concreta. Ponlo en manos de Dios, pídele que bendiga este propósito y confiando en que esta experiencia de resurrección, de entrega amorosa, de misericordia, es lo que Dios siempre ha hecho y hará y sigue haciendo. Juntos digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ha sido un gran gusto poder compartir con ustedes este momento de oración. Seguimos unidos en el Señor, seguimos unidos en la escucha de su palabra y que esta semana sea una semana de gozo y dicha y que sea una semana en la que esta palabra se haga realidad, que se haga vida en nosotros. Dios les bendice, nos vemos el próximo jueves a las 8:30 de la noche. Dios les bendice. 9:30 de la noche, perdón. Floricanto.